Son muchos siglos, 8, asombrando al mundo, enseñando, concitando en sus aulas historia, personajes que han dejado una profunda huella. La Universidad de Salamanca está de aniversario y es una ocasión de recordar sus principales aportaciones a la historia de la humanidad. No se asusten, es un tratado distendido e ilustrado por 8 siglos de historia. Comenzamos. Lo primero es decir porque hablamos de una de las universidades más antiguas. De hecho, solo hay 3 anteriores: Bolonia, París y Oxford. En España, en Palencia, después de 1208, Alfonso VIII de Castilla había fundado el Estudio General. A él iban estudiantes leoneses, pero la época era muy conflictiva. Guerras entre Castilla y León, batallas multitudinarias en Alarcos o Navas de Tolosa, así que Alfonso IX decide crear una universidad leonesa. De este rey sabemos que convocó las Cortes en León y que tuvo 18 hijos. Aunque sería una de ellas la llamada a ocupar un lugar de privilegio en la historia. 1218 les presentamos al Estudi Salmantini, la Universidad de Salamanca. En la historia, en el propio paisaje urbano, la universidad ha transformado la ciudad y entonces pues muy probablemente Alfonso IX, no sé si el más relevante de toda la historia de la ciudad, pero sin duda es un personaje extraordinariamente relevante en cuanto al reconocimiento de lo que aportó a la ciudad tal y como hoy la vivimos y la entendemos. Aunque se pueden celebrar otros centenarios, por ejemplo 1255, porque fue en ese año cuando Alejandro IV convierte el estudio en universidad, al dar valor en toda la cristiandad a sus títulos. Desde el primer momento la universidad se pone al servicio de la administración del reino y se centra en el derecho, pero también se imparten lógica, gramática, música o teología desde esas primeras décadas. La universidad es del reino, pero muy vinculada a la iglesia. De hecho, se financia a través de esta en un tipo de diezmo llamado tercias reales, y las clases son en esa catedral que hoy llamamos la Vieja y que entonces tenía este aspecto de fortaleza. El caso es que la universidad, que imparte todas sus clases en latín, va creciendo y en el siglo XV ya comienza a tener sus primeros edificios. Se empieza a construir el importante Colegio de San Bartolomé o de Anaya, gracias a la rica fundación del arzobispo. La fama y prestigio siguen creciendo y en unas pocas décadas se pasa de apenas 300 estudiantes a más de 3000. A comienzos del XV, y ya gracias al apoyo del papado, se cuenta con dinero para comprar los terrenos intramuros para el edificio, a pocos metros de Santa María de la Sede. Finalmente, en 1411, empieza a construirse el edificio de Escuelas Mayores, el edificio histórico, gracias al empuje del Papa Pedro de Luna, Benedicto XIII. Durante prácticamente 2 siglos la universidad no salió de su claustro materno, que era el de la catedral, pero ya en el siglo XV la universidad comienza a extenderse, empiezan a dedicarse zonas del casco urbano de la ciudad cercanas a la catedral a la función universitaria y pues a partir del edificio de escuelas mayores y de las escuelas menores se produce una transformación sustancial que lleva aparejada a su vez la creación de los colegios, de los grandes colegios. Pronto la biblioteca o librería comienza a cobrar un gran volumen y se piensa en una decoración acorde. En 1481 se encarga al salmantino Fernando Gallego que decore las bóvedas y lo hace pintando las constelaciones y el zodiaco en lo que hoy es el impresionante cielo de Salamanca. A Salamanca, en 1481, llega un curioso personaje que asegura poder navegar más rápido que nadie a las Indias. Es Colón, tratando de convencer a los dominicos salmantinos de que la tierra es redonda y se sumen a su causa. Y lo consiguió. En 1492 se ha llegado a América por la ruta de Colón y además un profesor salmantino, Elio Antonio de Nebrija, publica la primera gramática castellana, todo un hito.
El caso es que la llegada a América ha abierto un nuevo mundo y la conquista suscita problemas. Frente a quienes ven a los nativos seres inferiores se alza una voz poderosa, la del dominico Francisco de Vitoria, que en sus relecciones, como de Indis, advierte a Carlos V de los abusos de la conquista y exige su fin. Que seguramente la principal aportación a la ciencia en el mundo, es decir, que se haya hecho desde España, haya sido la de la Escuela de Salamanca, es decir, en todo lo que tiene que ver efectivamente con la generación de un ámbito de derechos que se refleja concretamente en el derecho internacional, pero que va más allá, ¿no? Es decir, que crea un espacio de reflexión en torno al hombre, a los derechos que adornan al ser humano como tal. De entre los profesores valientes destaca también Fray Luis, carismático maestro de filosofía que siempre tuvo tras sus pasos a la Inquisición. Estuvo en la cárcel 4 años presuntamente por traducir la Biblia. Al salir, en vez de un alegato rencoroso, se limitó a su famoso "decíamos ayer". Y es que el siglo XVI deja en las aulas de Salamanca nombres para la historia. En 1508 Lucía de Medrano se convierte en la primera encargada de cátedra en la Universidad Mundial. Hacia finales, el brocense es un referente absoluto de enseñanza clásica y no hay que olvidar al prestigioso catedrático de música Francisco Salinas. Y un episodio menos conocido, de los matemáticos salmantinos y su observación solar, saldría la propuesta al Papa Gregorio XIII de reforma del calendario, que este remitió en su bula a Felipe II y se aplicó en 1582. Tampoco se repara en que esta universidad fue en el siglo XVIII foco de la Ilustración. Carlos III financió las mejoras que permitirían expandir sus ideas liberales a Meléndez Valdés, Tavira o Muñoz Torrero. Por cierto, Diego Muñoz Torrero fue el primer diputado en intervenir en las Cortes de Cádiz y presidió la comisión redactora de la Constitución aprobada en 1812. Mientras eso ocurría, Salamanca se hundía y con ella su universidad. La Guerra de la Independencia destruyó más de un tercio de su patrimonio, como el convento de San Agustín, iniciando una larga decadencia que se prolonga durante todo el XIX. Y así llegamos al 20 y la gigante figura de Unamuno, que también dejó en la universidad una frase para la historia, enfrentándose al golpista Millán Astray. ¡Viva la muerte! ¡Venceréis! ¡Pero no convenceréis! Que Unamuno tiene la gran ventaja al respecto, visto en una perspectiva amplia, que saca a la universidad de su casi anonimato en el que ha ido cayendo durante el siglo XIX y pasa de nuevo a ser una universidad de prestigio, pasa a ser una universidad muy conocida en todo el mundo. Momentos de una universidad única que no solo ha sido testigo de la historia en 8 siglos, sino que ella misma ha dejado una profunda huella en la historia.